T'as rencontré papy à quel âge? Et... Chiquita de ave en el cachorra, dice la madre. Espérate, ¿Qué cosa así? Voy por el cosilla. sí, ojalá. Pico bollito, ¿sí? ¿Lo traigo cuchillo o no? No es yo, como han dicho que no. No, voy por él, espera. Bueno. A ver. Me llamo María Cibaja Gil, nací en Chunquera, provincia de Málaga, el 9 del 9 del 42. Yo soy la segunda, por la cabeza. Los 2 hermanos y 6 hermanas y 7 conmigo. Mis recuerdos para atrás. El día de nacimiento de mi hermano y el de mi hermana Candy, lo recuerdo muy bien. En casa, en Junquera. No tengo mucho de ahí para atrás. Recuerdo jugando afuera, en la calle de mi abuela. Yo no me acuerdo cómo se llama la calle. La calle Lozaina. Calle Lozaina, en Junquera. El número es lo que no me acuerdo de la casa. Jugábamos a la comba. La comba es una con una cuerda y otra con la otra, saltando. Jugábamos, que no me acuerdo tampoco cómo se llama el juego, que era de los huesos de las cabras de las rodillas. Y era muy liso, como un juguete. Y jugábamos con eso, a ver quién ganaba más o menos, es verdad. Eso era barato, se lo daban. En las carnicerías lo daban. De niñera, con 108 años, cogiendo maíz, ensayando maíz, que se dice ñonquera, quitar, abrirle la piel y sacar la mazorca. Y con mi abuela ayudarle con la aceituna, los higos, la uva. Sí, de niñera te va a pagar. Era tan poquito que no me acuerdo cuánto. Pero mío, uno venga el Antonio, venga el David, no corta a nadie. ¿Qué está haciendo? Sacando la pipita. Como te la cuente toda. No se la conté toda. Il y avait des secrets que tu m'as pas dit? Ah, bah oui. Tenía secretos ¿Qué me decís? Que no te he dicho, hombre, claro. ¿Qué estás grabando? No, yo tengo el micrófono puesto. Cuando era pequeña, Sí, vamos a ver lo era que un tú. cobarde, siempre la Era, tenía que y, defender. y ella me tenía que defender, ¿verdad? Yo era muy cobarde. ¿Por qué? Porque lo era. Porque Y era todos, cobarde. me pegaban todos los niños y ella le pegaba a los otros. Ni una vez porque si mata a una, le pegó una pedra y la otra ¡pam! Se cayó de espalda. ¿Eh? No está bien, pero... No está bien, pero bueno, por defenderme, estaba bien. T'as rencontré papy à quel âge? Porque en la época aquí en la Puebla, ya en la Puebla, la costumbre era que los hombres escribían de letra a las muchachas. Y me escribió una letra porque me vio en Villanueva, en la casa de mi tío. Estaba a salir de paseo con mi prima y allí me vería. Allí, por lo visto, allí me vio, en el pueblo que no era donde yo estaba. Y me escribió la letra, se informó dónde estaba yo, dónde venía. Yo no lo conocía, no sé ni quién era, y no respondí. Luego, después preguntando, pues ya supe quién era. Y un tiempo después lo conocí, un tiempo después. La première chose que t'as pensé? ¿Está guapo? ¿No está guapo? No, no era muy guapo. Vino guapo después, se puso más guapo después. Al primero no, estaba demasiado delgado y era demasiado grande. Para mi talla. Estaba demasiado delgado y muy grande para mi talla. Es verdad, después se puso más guapo con la edad. Ahí mejoró mucho. Una chose que t'as aimé chez lui. Todo. Su personalidad, su calma, su saber estar. Le truc que t'as dit ¿Qué? de... T'as bu, je crois, de la liqueur ou non c'est?
No, que hablas. Te voy a contar yo mi borrachera. Y todos fuimos. Te lo rías. Fue Pero la única vez, ¿no? Fue 2 veces. 2 veces me he emborrachado, ¿verdad? Y con poca cosa, ¿eh? Bueno, una vez fue, no fue con poca cosa, una vez fue con bastante. Las hablita yo, las dos. Mira, es de las habas los besos, ¿eh? Los besitos que hay. Il est parti en France. Vous étiez pas encore, vous étiez déjà mariés? No. Él estuvo 2 años solo, después nos casamos y ya me fui yo con él. Y del matrimonio nació Fernando, Pedro, Francisco e Isabel. Ton mariage avec papy, il a duré combien d'années du coup? Desde el 67 hasta el 2020. No, ya sí fue un hito antes. Estábamos un poquito enfadados, duraba poco tiempo, 5 minutos o 10. No había que perdonarse nada, era un momento de... Pero nada, no. Un truc qu'il faisait tout le temps où tu étais... Verdaderamente no recuerdo nada. Que tenía las manos grasas y me manchaba los muebles de la cocina. Que me dejaba los muebles de la cocina siempre con mancha. Eso sí. Si le hacía algo que no le gustaba, no me lo decía. Y comimos yo y mi suegra. Y mi suegra, ay, ¿desde cuándo yo no me comía un guiso? Ahí son los bichos de la alcachofa. Ay. De la alcachofa son. Comía susto. ¿De qué? Susto no, lástima. Lástima a mí. ¿Esta hoja se puede lavar en ese agua? Sí. Ah, bueno. La verdad ya que jura bien. Sí. No te ojalá. da más bichos, ¿no? ¿Por qué? Vaya cantidad. Estoy diciendo que la matéis. No tiene, ya, te parece que tiene bicho por todos lados. Tu m'as dit que tu avais une crise d'angoisse quand ta fille elle est née. Antes que naciera. Tu peux raconter comment ça arrivé? Fernando, Pedro y después Francisco. Ahí. Mais du coup, ton anxiété, elle est venue pour Tati, pas pour ton tonton. Sí, también. Yo tenía una ansiedad, tenía miedo, porque ya me había pasado lo del segundo. Y por Tati pues, tenía más miedo, porque ya yo era más mayor y tenía más miedo y que había estado bastante más durante el embarazo. Tenía más miedo todavía. Y la ansiedad. Pues estuve en el hospital 3 días antes y un día ya me dio un ataque de ansiedad y el médico me dijo que por qué. Y le expliqué por lo que era. Había fallecido un hijo y tenía miedo que pasara algo y el médico me decía que no pasaba nada, que todo estaba bien. Y cuando vio el ataque de ansiedad, pues me provocó el parto. Mais tu parlais déjà bien français à ce moment-là ou tu avais du mal en plus à parler français? Yo lo comprendía bien, si lo hablaba bien o no, es otra cosa. Comprende si lo comprendía. Ha tenido pena de mí el médico, tuvo pena de mí. Pedro, tu disais que ce qui s'est passé, c'est... Qu'est-ce qu'elle a fait, l'infirmière? Yo pienso que fue que se descuidó, ya está, que no tenía ganas de trabajar. Que me puso una inyección y yo creí que era para adelantar el parto, y yo creo que fue para que yo durmiera, para que no... Era de noche, ella sé que me puso, yo creí que era para adelantar el parto la inyección y fue lo contrario, porque me dormí. Me desperté a la medianoche o yo qué sé. Y el niño tenía que haber nacido antes. Estaba cerca de la jubilación porque era ya bien mayor. No he vuelto a verla, ¿no? Todavía no he comido. ¿Cómo va a dormir? A dormir. Venga. Oye, a tu casa. Le premier grand enfant, c'était moi, lui. Qu'est-ce que ça fait de se dire, ah, papy et moi, là, on a fait un quart de ça. Alcaldesa. Comment...
Estábamos muy contentos con la primera nieta y con el segundo y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Contentos con todos los nietos. Et tu penses que ce que tu as ressenti pour lui, c'est de l'amour jusqu'à la fin? Ou est-ce que ça change? Después de cuando uno es ya mayor, es diferente que cuando eres joven. Tu dirais plus profond? No, más dulce, más bonito. Yo puedo decir que cuando está uno joven, que está fundando una familia, va siempre corriendo. Y cuando es uno mayor, pues ya tiene tiempo para uno. Y ya es de otra manera. Se encuentra uno más unido todavía. Estoy contenta por ustedes, por los nietos, que tienen otra vida que nosotros tuvimos, que tienen todo lo que máximamente es necesario en una vida. Y entonces no lo teníamos porque no había medios para tenerlo. Je crois que c'est quoi la plus grande différence entre la génération des plus jeunes et ta génération? La generación de hoy yo pienso que va muy deprisa en muchas cosas, que hay que coger la vida un poquito más lenta, con más paciencia, y que por eso hay tanto divorcio. Y que por eso hay tanto divorcio, porque la paciencia falta. Y la generación nuestra era para ciertas personas muy complicado, porque es verdad que había hombres maltratadores como lo hay ahora, pero que las mujeres nunca se callaban y sufrían mucho, es verdad. Que la ansiedad muchas veces viene porque lo tenemos todo y no sabemos dónde rebuscar más. Y yo, como yo he dicho, no recuerdo hasta mis 60 años o 70 de decir estoy cansado. Es que no lo recuerdo, ¿eh? Estaba, pero yo no lo sentía, pero no sé. Tu penses que le pire, c'est quoi, d'avoir la tête fatiguée ou le corps? En la cabeza. Et à l'époque, est-ce que tu avais souvent la cabeza fatigada? O... No. Et maintenant? Menos, no es la cabeza fatiga, esa no es la palabra. No. Pensamos de otra manera, pensamos más, nos preocupamos más por los hijos, por los nietos, por los otros. Es lo que tenemos las personas mayores, es la preocupación por lo que vas a hacer de tu vida cuando pase un año o dos, si vas a estar en el asilo o en el otro lado. Pues importante en mi vida mis hijos, es lo primero que hay, fue mi nieto y mi hermano Manuel, el que menos me ha hecho de menos. Ay, mi hermano Manuel el que me ha hecho de menos, de verdad. Había veces que era duro, pero bueno, es que se llevaba tan bien. No teníamos pena nada más cuando lo veíamos que le dolía algo, entonces nos daba mucha pena de él, pero jamás deseamos que se fuera, jamás, no. Nos dijeron en el hospital una vez que lo bien que estaba para la edad que tenía ya 50 años entonces, lo bien que se veía que estaba muy bien cuidado, porque normalmente las personas con esa enfermedad duran menos. Si lo hubiéramos metido en un asilo o algo, no hubiera vivido. No. Qui t'a le plus changé dans ta vie? Manuel, no sé. Es que con él era... Después de esa enfermedad era fácil. Era fácil con él. Te abrazaba, te besaba, te daba un cariño enorme, te daba. Se liaba a darte besos y a darte besos, no, a arrimarte la cara para darte besos. Te cogía, te apretaba con la mano que podía, con la otra no podía, pero te echaba la mano por el hombro y te apretaba tanto que no tenía más remedio que quererlo y pedir que no se fuera, ¿no? Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu avais qui pour toi était très important y ahora no es tanto importante? Ahora que no es importante, yo me pongo menos nerviosa por las cosas. Lo dejo que no le doy tanta importancia como antes. Et je me souviens, tu m'avais dit à l'époque, et ça m'avait marqué parce que je trouvais ça très beau, tu m'avais dit, j'espère que c'est papy qui part avant moi Sí, et pas l'inverse. sí, papi no hubiera pedido ayuda a nadie. Se hubiera dejado de ir. Papi no era capaz de pedir ayuda a nadie. No. Su naturaleza, su persona era así, él no le gustaba pedir ayuda a los demás. No, él no quería molestar nunca a nadie. Él no quería pedirle un servicio a nadie. A él que se lo pidieran, pero
pero despedirlo no. Est-ce qu'à ton âge, maintenant, tu as encore un dernier souhait où tu te dis, non, c'est, je veux faire du surf? Enfin, peut-être pas ça, mais est-ce qu'il y a un No, truc no, no. où- No. A su vez, yo tengo justo uno. Bueno, así alguna vez veo mis hijos reunidos y mis nietos, todos en la misma mesa, como se dice. Pero tengo otro que- que está más presente. Que el día que me tenga que ir me vaya rápida. Que no le dé a nadie problemas. Ese ahora mismo es el más importante. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Espera, no, espera. Espera, ¿qué va a hacer ahora? Ya, me siento aquí. Aquí conmigo. Vale. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.